Bueno, vamos a dar inicio a esta asesoría de artes y música el día viernes 30 de julio, ¿sí? Pues eso es una guía que recibieron la semana pasada, ya algunos muy juiciosos han enviado evidencias del desarrollo de dicha guía, se les ha facilitado su realización, me parece excelente, y los que no, pues los que han presentado alguna inquietud o dificultad se han conectado, que también es súper interesante e importante. Entonces, ustedes como tienen ahí la guía a la mano, ¿cierto? ¿Quién me sabe decir con qué tema se inicia en artística? ¿Cuál es el tema que van a trabajar ustedes en este ciclo? A ver, los escucho. La historieta. Muy bien, la historieta. ¿Y qué es una historieta? Se fueron. ¿Dónde está mi gente? No, yo lo escucho. Bueno, una historieta, también llamada cómic, es una forma de expresión, ¿cierto?, que nos sirve para comunicarnos. Consiste en una serie de dibujos o imágenes. No todas tienen contenido, ¿cierto?, o texto, pero a su vez siempre están enmarcadas dentro de unas viñetas, tienen unos globos, ¿cierto? Y también existen unos personajes, se presentan unos diálogos entre esos personajes. Entonces, miramos acá, voy a hacer un poco más. Resulta que tenemos una historieta donde hay 3 viñetas, 1, 2, 3, podríamos decir 3 escenas, ¿cierto? En esta primera hay 2 personajes y entonces este globo señalando a este personaje indica pues que él es el que está hablando y dice: Garfield, has dormido tu vida entera. El gato sigue relajado, durmiendo, que es lo común en un gato, ¿no? Dormir bastante. En la segunda viñeta nos indica pensamiento, ese tipo de globo, y dice el gato: eso no es cierto, o sea que él no lleva toda su vida durmiendo. Y en la tercera viñeta, nuevamente está el gato, sigue durmiendo, y dice: aunque no creo recordar mi adolescencia. O sea que lo que le dijo inicialmente el amo del gato, toda su vida durmiendo, lo duda, pero al final dice que no recuerda su adolescencia. Finalmente nos indica que el gato como que sí lleva toda su vida durmiendo, ¿cierto? Entonces, no todas las historietas tienen que ser con una cantidad de viñetas. Mire que en estas 3, ¿cierto?, con 2 personajes y un diálogo sencillo en los diferentes globos, se cuenta una historia. Eso es lo que hace, obviamente, la historieta o cómic, ¿sí? Entonces, contarnos una historia a través de dibujos. No todos tienen contenido. Si ustedes se devuelven un poco en la guía que recibieron, parte de una historieta, ¿cierto?, que no tiene contenido, ¿cierto? Es la del niño que va con su instrumento musical, hay un aguacero, llega a dar una serenata o a visitar una niña, bueno, etcétera, y lo que hace es mojarla. En ningún momento tiene diálogo, ni están las viñetas, pero están los globos con el diálogo, pero esas 4 viñetas sin diálogo también son una historieta. Entonces ustedes en la guía partieron o van a partir de darle un título a esa historieta, obviamente luego de observar muy bien cada viñeta, y luego van a narrar por escrito. Eso es lo primero que pide, ¿cierto? Luego entonces está todo el contenido con respecto a lo que es historieta. Tiene unas características la historieta, ¿sí? Se compone de una secuencia. Una va entrelazada con otra, o sea, no van sueltas ni mucho menos, ¿cierto? También van acompañadas de texto.
Cuando la historieta tiene texto, pues toda lo contiene. Si es una viñeta, una historieta sin texto, no es necesario, ¿cierto? Pero uno al observarlo simplemente se va dando cuenta, la imagen es qué es lo que va sucediendo. Luego, otra característica de la viñeta es que pues el contenido se presenta en los globos, ¿cierto? También existe un narrador, ¿cierto? Y nos aporta algo nuevo, ¿cierto? Nos dejan algo, nos cuentan algo a través de la historieta. Entonces, tiene unos elementos súper importantes. 6 elementos tiene la historieta. Entonces, el primero es la viñeta, que es cada uno de estos recuadros donde se va contando la historia y donde van los personajes. Los dibujos, ¿cierto? Que son los que representan los personajes y lo que va a suceder en cada viñeta. El diálogo, que es lo que dicen cada uno de los personajes. Aquí habló el amo. Garfield, has dormido tu vida entera, entonces ya hay un diálogo. Él piensa algo y vuelve, ¿cierto? En cada viñeta hubo un diálogo en esa historieta. Hay una narración, no siempre. En esta historieta que yo les estoy presentando, no hay un narrador, ¿cierto? O sea, no está hablando alguien extra contando la historia. No, aquí es directamente los personajes los que están hablando. También otra característica son los globos, que es el espacio donde se escribe el diálogo. Estas nubecitas, algunos son en círculo, bueno. Y la onomatopeya. La onomatopeya son los sonidos que se pueden producir dentro de la historieta sin necesidad de colocarlos o decirlos. Por ejemplo, si en la historieta uno encuentra la palabra toc, toc, ¿cierto? Entonces, indica que es un sonido, que alguien tocó a la puerta, ¿cierto? Entonces, simplemente, esta es una onomatopeya. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, señora. Listo, está clarísimo todo lo referente ahí hasta la historieta, ¿cierto? Que es las características, los elementos son súper importantes, ¿cierto? ¿Cuántos elementos son los que tiene una historieta? ¿Alguien me recuerda, por favor? 6. 6, muy bien, son 6 elementos. Luego decimos cómo se elabora una historieta. Entonces, hay que elegir el tema o el argumento, ¿cierto? Definir sobre qué voy a hacer mi historieta, qué personajes, cuántos, ¿cierto? También entonces, en qué escenario. Sí, bueno, va a ser en el campo, va a ser en una cama, no, va a ser en una silla, en una habitación en total, ¿cierto? Entonces, ¿en qué escenario se va a desarrollar mi historieta? ¿En cuántas partes, cierto? Entonces, ¿cuántas viñetas necesito para organizar mis personajes con su respectivo contenido, el escenario, o necesito un escenario que se repita en 3 viñetas y los otros 2 es diferente? Yo no les puedo decir, bueno, es una una historieta de 5 viñetas. No, porque usted puede hacer una historieta en 3 viñetas o en 6 viñetas, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué elementos? ¿Cierto? ¿Qué tipo de globo? Comúnmente de los circulitos es como si el personaje estuviese pensando, ¿ya? ¿Qué onomatopeyas? Por ejemplo, si es silencio, entonces se usa la SH de o el toc toc o el pum, si de pronto hubo un puño, un sonido fuerte, pum. Y luego sí, escribir mi guión para empezar a acomodarlo en las diferentes viñetas, en los globos y junto a cada personaje. Esta viñeta que ustedes tienen aquí están viendo, este personaje es muy conocido a nivel mundial, que es el gato Garfield.
¿cierto? Y fue creada pues muchos años, yo creo que hasta sus papás saben de esta historieta. Entonces luego la guía nos dice, nos pide realizar una serie de actividades. La primera, hay que observar muy bien las imágenes que nos presentan, que están solitas, ustedes lo que hacen es recortarlas y a su modo organizarlas en el orden que crean sucede la historia, ¿cierto? Por eso cuenta muchísimo la observación. Entonces, recortan y pegan y lo que hacen es, perdón, primero recortan y no es coger y voy a pegar de una vez, no, observen muy bien cada escena y le dan la secuencia que ustedes creen que lleva. Luego, cuando ya la tengan lista toda, entonces ahí sí la van a pegar en el octavo de cartulina y luego, pues, van a narrar por escrito qué creen ustedes qué fue lo que le sucedió a ese personaje, ¿cierto? Entonces uno dirá, no, se quedó del bus, no, se le quedó un paquete en ese carro, etcétera, porque la imaginación y la creatividad de cada uno es tan diferente que lo va a tomar desde diferentes perspectivas y puntos de vista. El otro punto, entonces, aparece una historieta en 4 viñetas, ¿cierto? Con unos personajes como extraterrestres y tienen los globos, pero ustedes luego de observar cada viñeta, lo que van a hacer es darle el diálogo, ¿cierto? En cada uno de esos globos y que tenga consecuencia, tenga sentido. No escoger y escribir ahí cositas por escribirlas, no. Entonces, por eso juega muchísimo la observación y la interpretación que cada uno le dé a esa escena, a esa viñeta. Bueno, no, aquí voy a escribir esto, aquí voy a escribir esto, no. Hago un contexto de todo para darle un sentido. El siguiente punto, entonces, dice que ustedes van a crear una historieta donde los personajes sean notas musicales. Ustedes pues conocen, saben representar la nota sol, la, sol, fa, bueno. Y entonces primero recuerden, deben pensar en el escenario, en los personajes, cuántas viñetas, el diálogo que va a haber entre ellas. Y esa historieta que ustedes van a crear debe llevar todos los elementos, todos los 6 elementos que están presentados en la guía, ¿sí? Y luego de hacer esa historieta, lo que van a hacer es crear un mapa conceptual del tema. No lo van a inventar, no, el tema cuál es en cuanto a artística, la historieta. Entonces mire que son 4 evidencias, 5 con la primera, la historieta que no tiene diálogo, son 5 evidencias porque de ese primer puntito donde está el niño que está lloviendo, va con su instrumento musical, todo este cuento, ustedes deben enviar evidencia de ese. Y más los otros 4 puntos, entonces serían 4 evidencias que nos van a enviar, o me van a enviar, perdón, la próxima semana. ¿Preguntas hasta ahí, mis niños? ¿Ninguna? Profe, sí, tengo una duda. Toca es ir abajo, ir describiendo poquito a poquito sobre la historieta del niño. Hay que ir escribiendo poquito a poquito lo que uno va interpretando, que él va pasando, va diciendo, ¿Donde o hay inicia que la guía, hacer... Santi? ¿Donde inicia la guía? Sí, señora. No, Sí, usted señora. mire toda la historieta, déle su interpretación. Bueno, aquí sucedió esto, sucedió, ¿cierto? Y al final, para usted ¿qué cree que es lo que sucede ahí? Y luego, ya después de usted tener Sí, su contenido, su historia, la va a escribir. No es ir escribiendo, aquí pasó esto, primero esto, segundo esto, no, sino en general, como si fuese un cuento, llamémoslo. Va a contar ahí entonces, para como si usted qué sucedió. estuviéramos narrando la historieta. Como si, Exactamente. por ejemplo, el niño salió de su casa, se fue, pero estaba lloviendo. Iba Y de camino y así, lo cogió un tremendo aguacero, pero aún así siguió caminando, y va de corrido contando su historia, no parte por parte, sino de corrido, que tenga una ah, conexión, ah, una no, secuencia. ¿Listo? no, yo creí que era hacerle las nubecitas y No, que no, lo no, que no, él no, fuera no. Por diciendo. eso le digo, le dan un título, primero observen bien, le dan el título y luego entonces, bueno, para mí pasó a esto, esto y en total está la historia. Entonces cuenta, en las líneas cuenta su historia con respecto a lo que usted observó en esa viñeta, en esa Ah, listo, historieta gracias. de 4 viñetas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
No, señora, ya yo Perfecto. creo que ya De está igual todo. manera, pues la que se llegue a generar de aquí a la otra semana, con muchísimo gusto, ustedes saben que estamos para colaborarles y apoyarles. Entonces, ahora el profe Johan es quien va a continuar con la parte de música. Bueno. Hola niños, buenos días. Hola niños, confirmen por favor si me escuchan. Buenos días, profe. Bueno niños, espero que tengan por favor la guía más. Por la guía a mano. Entrecortado. Sí, como robótico, como... Es que, el internet acá está un poco mal y pues hay un poco de lluvia, se dificulta más. Bueno muchachos, vamos a tratar de explicar lo logremos entender, dado que la señal no nos está ayudando mucho. Bueno, en la guía, muchachos, encontramos que vamos a hablar sobre la escala musical. Repito, ¿me están escuchando? Sí, señor. Le escucha Vale, perfecto. vale. Listo, muchas gracias. Me preocupa que los escucho como muy calladitos. Siento que de pronto el internet se ha ido. Entonces, en la guía nos habla sobre la escala musical. Tenemos un piano, nos explica que la escala musical es un conjunto de 8 notas ordenadas de manera descendente y ascendente. Descendente, es decir, de abajo hacia arriba, y, perdón, descendente de arriba hacia abajo y ascendente de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que crean un sonido particular. Este sonido se conforma gracias a los grados o a los intervalos. Para entender la escala en sus guías, dibujé o hay una imagen de un piano y la idea es explicar de qué nota a qué nota tenemos un tono y de qué nota a qué otra tenemos medio tono. Entonces, explicaba también que el piano es él es el instrumento musical por excelencia para aprender nosotros nuestras escalas. ¿Por qué? En una guitarra también se puede, pero es un poco más complejo porque no hay ni teclas blancas ni teclas negras. Entonces en una guitarra ya tenemos que tener un poco de bases para saber en qué parte del brazo de la guitarra están las notas. En cambio, como el piano tiene teclas blancas y negras, las teclas blancas sabemos que se llaman notas naturales y las teclas negras son notas con alteraciones, que ahí entran los famosos sostenidos, famosos bemoles. Entonces es importante tener claro, teclas blancas en el piano son notas naturales y teclas negras son notas con alteraciones. Hasta el momento podemos dejarlas así, con alteraciones. Que las negras se puede llamar sostenidos y se pueden llamar bemol, pero por ahora digamos solo que las negras son teclas con alteraciones. Luego, la idea de la guía es comprender qué es un tono y qué es un semitono observando el piano. Entonces, si observan, hay un piano pequeño y dice un tono y hay unas flechitas. Eso nos indica que cuando pasamos de una tecla blanca a otra tecla blanca en el piano, es un tono, dejando una tecla negra en la mitad.
Entonces tengo una blanca, otra blanca, pero en el centro hay una tecla negra, como lo indica la primera imagen que hay en la guía. Ahí obtenemos un tono. ¿Por qué? Porque la distancia o el intervalo de esas notas es un tono porque hay una negra en la mitad. Ahora, en el punto 2 nos dice, cuando paso de una tecla negra a otra negra, obtenemos un tono. ¿Quién me dice por qué? Observando la imagen. ¿Puede repetir el micrófono abierto? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono activo? Lo apaga, por favor. Muchas gracias. Entonces, decía que tenemos un tono cuando pasamos en nuestro piano de una tecla blanca a una tecla blanca, pero en la mitad queda una tecla negra. Ahí tenemos un tono. Nuestro intervalo, o sea, nuestra diferencia es de un tono. En el punto 2 dice que tenemos también un tono cuando pasamos de una tecla negra a otra tecla negra. Y también nos queda una blanca en la mitad. Conclusión, siempre vamos a tener un tono cuando vamos a dejar una tecla en la mitad. Aquí tenemos una, aquí tenemos una, pero si en la mitad hay una, y vamos a pasar de acá a acá, siempre se va a llamar un tono, porque en la diferencia tenemos una en la mitad. ¿Cómo sé que tenemos medio tono en nuestro piano? Entonces, ahí tenemos la tercera imagen de los pianos recortados en sus guías y nos dice, en este caso tenemos un semitono cuando pasamos de una tecla blanca a una negra o viceversa. Es decir, ya no vamos a dejar una tecla en la mitad. Ya tenemos una blanca y aquí tenemos una negra. Entonces, cuando yo paso de blanca a negra, ya tengo medio tono. Eso se llama medio tono o se puede llamar un semitono. Un medio tono, un semitono significa igual, solo que lo estamos nombrando en diferente forma, pero el significado es el mismo. Y nos dice que viceversa. ¿Cómo viceversa? Acá tengo una blanca. Cuando paso de negra a blanca, rayando sería la tecla negra en el piano. Entonces, aquí tendría una nota, llamemos esta tecla, llamémosla do, y la otra blanca, llamémosla re. Entonces, cuando yo paso de un do a un re, automáticamente, muchachos, tengo un tono cuando paso de un do a un re, porque estoy dejando una tecla en la mitad, entonces esto va a tener un tono. Esa es la diferencia. Ahora, si yo no tengo dos blancas, sino tengo dos negras, voy a borrar esto. Tengo una negra acá, la pinto. Otra negra acá, la pinto. Y en la mitad tengo una blanca. Ahora ya no estoy pasando de blanca a blanca, sino de negra a negra. Pues también voy a tener un tono. ¿Por qué? Porque está quedando una tecla blanca en la mitad, muchachos. Entonces, esa es la forma de diferenciar un tono. ¿Cómo diferencio medio tono? Este mismo dibujito me sirve, entonces no lo borremos. Medio tono es Profe, cuando... tiene la cámara apagada. Espera, miro. Estábamos mirándolo por la cámara de la profe Gina. Listo, entonces ahí. Cuando tengo un tono, pues acabamos de explicarlo, ¿no? Salto de blanca a blanca o de negra a negra. Ahora, cuando va a ser medio tono,
simplemente no va a quedar ninguna tecla en la mitad. Entonces, medio tono es cuando paso de tecla negra a blanca, medio tono, o viceversa, de blanca a negra, también medio tono. ¿Por qué? Porque nunca me quedó una tecla en la mitad para que fuese un tono. ¿Comprendido? Unibio, los que me dijeron que no. Sí, señor. Vale, puede que sea a veces un poco confuso, pero es muy sencillo. Simplemente es tener en cuenta que un tono siempre va a ser cuando vamos a dejar una tecla de por medio de dos. Y medio tono cuando paso de una tecla a la otra sin dejar nada en la mitad. Ahora seguimos por acá mirando la guía. Abajo hay una estructura de una escala mayor. ¿Cómo así una escala mayor? Resulta que tenemos, gracias a las escalas, la escala normal o la natural que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es una escala mayor. Pero ¿cómo se conforma? Ella se conforma con una fórmula o una estructura. Esa fórmula nosotros cuando decimos o pronunciamos la escala de do, nosotros no estamos pensando en cuántos tonos hay de do a re, de mi a fa, nada. Solo decimos porque desde primaria nos dicen las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero jamás nos llaman, más tenemos las 8 notas musicales, 7 notas y repetimos la octava. Tenemos abajo 1, 1, medio, 1, 1, 1, medio. Esa es nuestra fórmula. Con pueden observar donde dice do, a, re, a, mi, tono, semitono, fa, sol, tono, sol, a, la, tono, la, a, si, tono y si, a, do, semitono. Si observamos ese piano, solo hay dos notas que tienen semitono, que es de mi a fa, que hay medio tono, y de si a do. ¿Quién me dice por qué hay ese medio tono de mi a fa y de si a do? Porque no tiene una tecla que la separe. Muy bien, creo que eres Juan Pablo Torres. Muy bien, no hay una tecla que la separe. Estamos pasando de blanca a blanca y no hay una tecla en la mitad, o sea, son teclas seguidas. Por eso tiene medio tono. Y las que observan que hice un tono, todas tienen una tecla que queda en la mitad. Entonces, esa formulita, ustedes la pueden aprender. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. O pueden decir 1, 1, medio, 1, 1, 1, medio. Y yo automáticamente ya voy a saber que me están hablando de la estructura de una escala mayor. Con esa formulita, nosotros podemos crear todas las escalas mayores que queramos. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima guía. Este ciclo va a tener 2 guías. Entonces, en nuestra próxima guía vamos a aprender cómo hacer escalas con nuestra fórmula. En esta solo estamos hablando de la escala, de qué es el tono, qué es el semitono, y debemos ya empezar a aprendernos la fórmula. También abajo hay una estructura de una escala menor. Las escalas menores también tienen una fórmula. Si ustedes observan y son bien detallistas, pueden observar que la estructura de la escala menor es igual a la de la escala mayor, solo que cambia de orden. La mayor inició en do y terminó en do. La menor está iniciando en la y termina en la, pero tiene los mismos, la misma fórmula, solo que cambia el orden porque ya no arranco en do, sino arranco en la. Pero el semitono o el medio tono siguen estando de si a do y de mi a fa. Sencillo, ¿verdad, muchachos? Preguntas hasta ahí que no me hice entender, que reforzamos de la estructura.
Niños, por favor, ¿bien o algo más? Profe, yo considero que bien. Bien, vale. Importante que me digan, sí, profe, bien, para yo seguir. Profe, no entendí y con gusto refuerzo. Ahora, tienen unas súper simples, responda en su cuaderno. Para usted, ¿qué es tono y semitono? Con todo lo que acabamos de hablar, lo que viene en la guía. Entonces, primero les voy a pedir que no me vayan a buscar Google, por favor. No me vayan a buscar qué es tono y semitono, porque yo conozco definiciones técnicas a las que damos, pero no me busquen, por favor, nada en Google. El segundo punto, escribe las notas que en el piano tengan un semitono de distancia. Acabamos de hablar, semitono o medio tono, que es lo mismo. Tercer punto, realice un mapa conceptual con la información dada, con todo lo que les acabé de hablar de tono y semitono, y escalas mayores y escalas menores, me van a hacer un mapita que esté gordito, o sea, que tenga buena información, que no sea solo escala musical, fórmula mayor, fórmula menor, y se acabó. Nada. O algo bien, bien detalladito. No, yo lo hice así. Y el cuarto punto dice, identifiquen las siguientes notas musicales, cuáles tienen una distancia de un tono y cuáles de un semitono. Las que creas que tiene un tono, debes escribir la letra D de tono, y las que creas que tiene un semitono, escribirás la letra S de semitono. Entonces ahí les indico unos intervalos de miedo que hay. Un tono. Lo hagamos por ideas que cada las soluciones, y la idea también que salgamos hoy con esto bien explicadito, el tono y el semitono. De sol a la, de do a re. Esa es la guía de música. Preguntas, por favor, dudas sobre las escalas, semitonos. Escucho. ¿Todo muy bien? ¿Claro? Sí, señor. Señor, todo claro. Vale, vale, muy bien. Entonces ya saben que la próxima guía vamos a empezar a elaborar ya escalas mayores con estas fórmulas que les estoy explicando en esta. Entonces, por favor, vayan memorizando esas escalas. La fórmula, sobre todo, que la fórmula es esencial para la creación. Bueno, niños, muchísimas gracias por asistir. En un momento se subirá el video a YouTube y se les compartirá el link a sus directores de curso por si algún caso quieran entrar a YouTube y observar nuevamente la clase. Muchas gracias, niños. Saludos de parte de la profe Gina. Bueno, Muy muchas Profe, gracias. una pregunta. Sí, ¿Y una el link de pregunta. asistencia? Bueno, El link de señor, profe, asistencia. gracias a usted. Profe, ¿verdad? El link. Ya en un momentico, espérame. Ya lo enviamos.